Nos disponemos, hermanos, a celebrar la Santa Misa en este segundo domingo de Cuaresma, en el que cada año leemos la escena de la transfiguración de Jesús ante sus discípulos. Este año, según San Marcos. Esta escena aparece como muy importante en el Evangelio. Es la revelación solemne de Jesús como Hijo, como predilecto, como Maestro. Dejemos que hoy también se nos revele a nosotros, de pie para recibir a nuestro celebrante cantando. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. Hoy ofrecemos nuestra Eucaristía por el eterno descanso del profesor Domingo García. El profesor Domingo trabajó durante 30 años aquí en el Colegio Salesiano San Miguel y sirvió también en las misas animando musicalmente. Le pedimos a Dios que lo tenga ya gozando de su misericordia y para su familia también que les dé el consuelo. Antes de iniciar nuestra Eucaristía, les invito a que en nuestro corazón pidamos perdón por nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificados de cada uno en nuestro interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el texto que leeremos del libro del Génesis, Dios prueba la fidelidad de Abraham. El relato ofrece la historia de un sacrificio no consumado. Lectura del libro de Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo como sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó al carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarían las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre confiaré en el Señor, siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor, siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor, siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén.
siempre confiaré en el Señor, siempre confiaré en el Señor. De la carta a los romanos escucharemos ahora un tanto abreviado el entusiasta himno de Pablo al amor que nos tiene Dios y que se ha manifestado en Cristo Jesús. Lectura de la carta a San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no escatimó su propio Hijo, sino lo entregó por nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto a su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El domingo pasado el Evangelio nos llevaba al desierto con Jesús. Hoy la palabra nos arrastra hacia un escenario muy diferente, un monte alto, lugar que sugiere luz, manifestación de Dios. Escuchemos la palabra y descubramos el mensaje del texto. De pie, por favor. Abre mis labios, Señor, para poder proclamar. Abre mi corazón para poderte adorar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les apareció Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Como escuchábamos en la monición del Evangelio, el domingo pasado veíamos el Evangelio de las tentaciones de Jesús, el primer domingo de Cuaresma, y hoy, segundo domingo de Cuaresma, escuchamos, como todos los años, el pasaje de la transfiguración de Jesús, el que la liturgia nos presente en estos primeros 2 domingos del tiempo de Cuaresma. Estos 2 pasajes tienen detrás un significado muy importante, porque
en uno nos identificamos con Jesús, que ha sentido y ha vivido como nosotros la tentación, se ha hecho uno como nosotros. Sin embargo, nos muestra también el camino ante ella, el rechazo al pecado. Y luego Él nos invita, en este segundo domingo de Cuaresma, a contemplar la gloria a la cual Él nos está llamando y nos va a hacer participar también en su resurrección. Por eso el inicio de la Cuaresma en estos 2 domingos nos marca el camino a seguir en la vida de Jesús, pero también en la vida de nosotros como cristianos. Esto es sumamente importante y bello, que lo reflexionemos, lo contemplemos en la palabra de Dios y lo meditemos en nuestra propia vida. Cómo nosotros, que humanamente tenemos nuestras limitaciones, nuestros pecados, somos finitos, ¿verdad? Tenemos un inicio y un fin. También en Cristo somos salvados y llegamos también a contemplar la gloria eterna, la vida que Él nos da. Y esa vida pasa, por supuesto, por los momentos de cruz y de dificultad como Jesús los vivió. Pero hoy el Evangelio nos presenta más bien esa gloria de la resurrección que hoy solamente tres de los discípulos de Jesús contemplan previamente a todo lo que va a suceder después. Dice que ellos no comprendían lo que estaba pasando. Pedro, Santiago y Juan suben con él al monte Tabor y cuando se transfigura, dice que ellos se sienten tan bien que le dicen a Jesús: hagamos 3 chozas, aquí se está tan bien, y que desean estar junto con Jesús en ese momento tan bello y tan importante, ¿verdad? Y contemplarlo así por el resto de su vida. Por eso le dicen a Jesús: quedémonos aquí. Sin embargo, hace la aclaración el mismo evangelista Marcos, ¿verdad?, que nos narra este pasaje, que ellos no sabían qué decían, porque de hecho tenían miedo. Estaban contemplando algo que en la Sagrada Escritura era imposible para cualquier ser humano. Contemplar la gloria de Dios representaba perder la propia vida, porque es algo tan grande, tan maravilloso, que solo por la gracia de Él se puede hacer, ¿verdad? Solo porque Él se revela, se muestra así, ¿verdad?, se manifiesta así, solo así es que se puede contemplar a Dios. Y ellos tienen esa bendición, ese regalo que Dios les está haciendo. De hecho, Dios les está infundiendo ya la fuerza para vivir lo que luego, aunque no comprenden en ese momento, les va a tocar también vivir a ellos. Lastimosamente, la situación de estos 3 discípulos es diversa. Y de hecho, ahí podemos vernos también reflejados en uno o en otro, nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús. Y es que Jesús en este momento se muestra en su gloria, pero luego va a vivir todo el camino de la cruz, la pasión, la muerte y por supuesto la resurrección. Pero estos 3 discípulos que están hoy con Jesús en el Tabor, de ellos solo uno va a estar con Él en el Gólgota. Y es una parte que nos debe de cuestionar también a nosotros. ¿Con Jesús estamos en las buenas y en las malas? ¿O solo cuando nos va bien? ¿Solo cuando recibimos su bendición? ¿Solo cuando tenemos aquello que pedimos? Este es el camino de los discípulos de Jesús. Y Pedro y Santiago eran los otros 2 que estaban junto con Juan ahí. Pedro va a ser luego el vicario de Cristo. Él también va a tener que hacer un camino en el cual va a tener que ir purificando estas situaciones que en el momento de la crucifixión de Jesús le impidieron estar con Él. Sin embargo, va a entregar su vida también en la cruz, como Jesús. Ahí se va a unir a ese momento en el cual antes, por su situación de vida interior, por su situación de miedo que tuvo en ese momento, no pudo acompañar a Jesús en forma presente, viva. Por eso es tan importante que también nosotros en nuestro camino de fe reflexionemos esto. ¿Cómo nos encontramos en nuestra relación con Él? ¿Qué estamos viviendo?
La primera lectura de hoy nos presenta la narración de Abraham, que Dios se le presenta y le pide que le ofrezca en sacrificio a su único hijo, al hijo de su vejez, a Isaac. Y Abraham, si por algo se caracteriza y por algo es tan importante en la fe del pueblo cristiano, del pueblo judío también, es porque él es el padre de la fe. Él nos muestra esa confianza plena y entrega a Dios, no importando que sea lo que Él nos pida, cuál sea la voluntad de Dios. Él le había pedido con mucha fe, con mucho anhelo, que le diera un hijo. Y no había podido concebir sino hasta su vejez, algo que ya en la vejez es muy difícil, ¿verdad? Él concibe a Isaac, ¿verdad?, de una forma muy particular, porque es una bendición, un regalo de Dios. Sin embargo, lo concibe porque ha creído plenamente en lo que Dios le ha pedido. Primero le pidió que saliera de su tierra y que dejara todo lo que tenía ahí donde se encontraba cómodo, donde no tenía ninguna necesidad. Luego, habiendo recibido la bendición del hijo, le pide que le entregue a su propio hijo. Y a todo lo que Dios le pide, él dice sí, sea lo que sea. Ese es justamente el camino que en la fe deberíamos lograr alcanzar. En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en lo que Dios desee, somos de Él. Y eso nos recuerda justamente también que siguiendo ese camino también compartimos con Dios la gloria, ¿verdad? Esto nos debe de animar para que el camino de la Cuaresma nos ayude a ir purificando aquello que nos impide buscar la voluntad de Dios en todo. Sabemos que, de hecho, Abraham, antes de que llegara a efectuar el sacrificio de Isaac, Dios envía a su ángel y lo detiene porque lo estaba probando. Y sin embargo, ¿verdad?, aún que él no sabía que era prueba, él dijo sí. Que nosotros también podamos decir sí a todo aquello que Dios en el día a día nos va presentando y que con nuestra vida podamos alabarlo día a día, en cada momento, en cada circunstancia, en cada dificultad, en cada momento de tristeza o dolor, pero también en cada momento de alegría y de darle gracias. Que toda nuestra vida sea entregada plenamente a Él. Pidámosle que en esta Cuaresma podamos recorrer ese camino, podamos ir purificando las cosas que nos apartan de Dios y que nos ayude para contemplar, así como Pedro, Santiago y Juan, la gloria de la resurrección. Que así sea. Amén. Nos ponemos en pie. En este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, les invito a que proclamemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, oremos a nuestro Padre de bondad que nos ha elegido en Jesucristo, su Hijo, para que seamos hijos suyos, ciudadanos de su reino, y digámosle con confianza: ayúdanos, Padre, a vivir en tu palabra. Ayúdanos. Por toda la Iglesia, para que en su testimonio sea reflejo de la transparencia de Cristo, oremos. Ayúdanos, Padre, a vivir en tu palabra. Por nuestra patria, para que la presencia de Cristo en todas partes y en cada uno de nosotros nos haga dignos de justicia y de paz, oremos. Ayúdanos, Padre, a vivir en tu palabra. Por los niños y los jóvenes, para que encuentren en Jesús un ejemplo de vida que colme plenamente sus expectativas, oremos. Ayúdanos, Padre, a vivir en tu palabra. Por nosotros, para que mediante la práctica de acciones concretas en favor de los demás, logremos participar de la gloria de Jesús, oremos. Ayúdanos, Padre, a vivir en tu palabra. Por nuestra comunidad, para que caminando tras las huellas del Maestro, a través del desierto de la Cuaresma, llegue al tabor de la gloria pascual, oremos. Ayúdanos, Padre, a vivir en tu palabra. Por todas las intenciones que traemos en nuestro corazón y por aquellas por las cuales ofrecemos nuestra Eucaristía, para que el Señor nos bendiga y fortalezca en este camino de Cuaresma, para contemplar así también la gloria eterna, roguemos al Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir en tu palabra. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que buscan tu rostro y esperan gozar de tu dicha en el país de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. El Señor nos ha reunido y junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llegue en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido y junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados
y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, con los ángeles te cantan en el cielo, así también nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Juan Bosco y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Óscar Andrés, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a Domingo, y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, démonos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros somos dichosos porque hemos sido invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Solo por ti, Jesús, me quiero consumir, como el cirio se quema en tu altar, consumirme de amor. Solo por ti, Jesús, me quiero yo entregar, como el río se entrega al mar, entregarme de amor. Pues tú eres mi amparo y mi refugio, la alegría de mi alma. Solo en ti reposa toda mi esperanza, no vacilaré en el dolor, te seguiré hasta el fin.
pues tú eres mi amparo y mi refugio, alegría de mi alma. Solo en ti reposa toda mi esperanza, no vacilaré en el dolor, te seguiré hasta el fin. Solo por ti, Jesús, solo por ti, solo por ti, Jesús. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hacer la bendición del tiempo de Cuaresma, la oración sobre el pueblo. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua, y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan, de vida y felizmente, desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles en el Tabor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos y hagamos vida lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Feliz domingo. María, ven, llévame de la mano a Jesús, enséñame a amarle como le amaste tú.